Amados hermanos, tengan una excelente y maravillosa noche. Gracias por estar con nosotros conectados en este servicio online del día miércoles. Tiempo para estar guiados y llenos y sustentados y esperanzados en las promesas de Dios. Y en medio de un tiempo de caos social, de tantas cosas que está pasando en nuestra ciudad, nuestra nación, Colombia, pero nosotros no estamos en esta noche, estamos aquí por cuestiones de lo que está sucediendo. Estamos acá por plan divino de Dios. Estamos aquí conectados, recibiendo esta enseñanza por la gracia y el amor de Dios, por el poder y la gracia y la misericordia de su propósito divino. Y quiero invitarlo en esta noche a que oremos y pongamos este tiempo en las manos de Dios y que sea Dios hablándonos en esta noche palabras de vida, palabras de esperanza, porque el que comenzó la buena obra la terminará y la perfeccionará, amada iglesia. Vamos entonces a orar. Precioso Dios y Padre Celestial, en esta preciosa noche te damos gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre Celestial. Estamos aquí, Señor, porque estamos convencidos de que necesitamos de ti. Que cuando venimos a ti, Señor, somos renovados, somos fortalecidos, somos orientados, somos llenados de nuevas fuerzas para seguir en este peregrinar en esta tierra maravillosa. Estamos convencidos, Señor, de que estamos en estos tiempos por voluntad tuya, para cumplir tus propósitos en esta generación en la cual nos has puesto. Y queremos, Señor, pedirte que no nos permitas salirnos de tu voluntad. Manténnos en tu voluntad, manténnos firmes y sostenidos en medio de toda adversidad y toda prueba. Y que tu buen Espíritu nos guíe en todo tiempo y en todo momento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, quiero hoy hablarles sobre algunas frases que se nos suelen colocar cuando en nuestra vida empiezan a pasar unos sucesos desafortunados, momentos críticos, momentos de adversidad. Y hay frases que usan las personas más que todo aquí en Medellín, no sé, en otros departamentos, en otras ciudades de nuestro país. Pero cuando todo empieza a ir mal, usamos frases como este mató a un cura o este tuvo que haber matado a un gato para que le esté pasando todo eso en su vida, ¿verdad? Y a veces no entendemos qué hay detrás de todos esos sucesos. Y a veces somos personas que usamos términos, palabras, sacamos conclusiones, sacamos deducciones frente a una persona, a cierto individuo. Le sacamos, como le digo, no, este tuvo que haber matado un cura o un gato porque no sale de una para meterse en otra, ¿verdad? Y yo quiero en esta preciosa noche hablarte sobre la historia del viaje de Pablo a Roma. Y vemos cómo los isleños de alguna manera usaron su terminología, o sea, sus palabras para describir sobre el apóstol Pablo que la justicia divina no lo iba a dejar con vida. Y eso está, y quiero que esté conmigo acompañándome. Vamos a estar entre el capítulo 27 y el capítulo 28 de la epístola, de esa maravillosa carta a los Hechos de los Apóstoles. Y quiero hablar sobre el viaje de Roma para darle forma a esto que quiero enseñar hoy a través de la palabra de Dios. Entonces, como les venía diciendo, cuando alguien está pasando por circunstancias adversas y no sale de una para meterse a otra, nosotros usamos estas palabras como mató un cura, mató un gato, porque vemos una vida llena de dificultades, trabas y conflictos. Y vemos que a Pablo los isleños le quisieron decir lo mismo cuando vemos en Hechos capítulo 28 versículo 4 dice: al ver la serpiente colgada de la mano de Pablo, los isleños se pusieron a comentar entre sí: sin duda este hombre es un asesino, pues aunque se salvó del mar, la justicia divina no va a consentir que siga con vida. Estos isleños se pusieron a hablar entre sí porque
sabían que ellos habían naufragado y que habían venido a parar a la isla de Malta, o sea, a la isla donde ellos habitaban. Y dicen que al ver esa situación de Pablo, la serpiente colgada en su mano, dijeron entre ellos mismos y empezaron a comentar: sin duda este hombre es un asesino, pues aunque se salvó del mal, la justicia divina no va a consentir que siga con vida. A mí me gusta ver cómo nosotros sacamos conclusiones tan fácil, a la ligera. Y eso que estos isleños no saben lo que tú y yo sabemos, que nos cuenta la palabra de Dios en el capítulo 27. Pablo desde que zarpó rumbo a Italia, empezaron a tener dificultades en la navegación. Empezaron a tener un sinfín de vientos contrarios, como lo dice la palabra de Dios. Y muchos conocemos el suceso y dice que Pablo les había advertido que no era bueno zarpar porque podría haber grandes pérdidas por causa de que el clima, el tiempo para navegar no era propicio, no era bueno, no era adecuado. Pero este hombre, como lo llama la palabra de Dios, este hombre llamado Julio, que estaba al cargo de los presos y de todas estas personas, no le hizo caso a Pablo, sino que le hizo caso fue al que iba conduciendo la nave. Entonces vemos que llegamos a una parte donde vemos de un suceso desfavorable a otro suceso. Pablo venía pasando por cosas muy difíciles. Conocemos y a través de la carta, de esta epístola maravillosa de Hechos de los Apóstoles, este libro maravilloso, vemos que Pablo pasó por muchas cosas. Y dice la palabra de Dios que de que zarpó las cosas no iban bien. No iban bien para ese viaje que había emprendido el apóstol Pablo. Y vemos que Pablo está pasando por lo que está pasando porque está siendo fiel a Dios, está cumpliendo el llamado de Dios en su vida. Y a causa de que está preso y va rumbo a Roma, es por causa de que él había apelado al César y tenía que ir a estar allí. Y vemos que en medio de ese transcurrir empiezan a suceder situaciones adversas. Y esas situaciones vemos que los vientos eran contrarios, que pasaban un sinfín de cosas, hasta que vemos que dice la palabra de Dios, dice que de 14 días, pasaron 14 días, dice, sin que apareciera por largo tiempo, dice en el versículo 20, dice, como pasaron muchos días sin que apareciera ni el sol ni las estrellas, y la tempestad seguía arremeciendo. La Biblia dice que habían pasado varios días, pero más adelante nos dice que habían pasado unos 14 días, y ahorita vamos a ir allá, pero quiero que nos quedemos en Hechos capítulo 27, versículo 20, dice, como pasaron muchos días sin que apareciera ni el sol ni las estrellas, y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Yo quiero preguntarte, ¿cuántas veces a través de toda la adversidad has perdido al fin toda tu esperanza? En palabras del apóstol Pablo dice, habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Usted se imagina esa escena en medio del mar, a causa de la tormenta, del clima, no podían ver el sol, no podían ver las estrellas. Estaban todo ese tiempo en esa misma tempestad. Y dice que el apóstol Pablo en sus palabras dice que, y al ver que la tempestad seguía, o sea, no se detenía, no había detenido. Pablo no dice esto porque ya se había detenido la tormenta, no, dice que al ver al ver que la tempestad seguía arreciando, o sea, arremetiendo, o sea, en contra, dice que perdimos al fin. Pablo se incluye ahí, y aquí es donde yo me quiero detener. Muchas veces nosotros aconsejamos a otros, muchas veces nosotros orientamos a otros, pero a veces cuando estamos en ese mismo proceso, o cuando hablo del mismo proceso es en circunstancias adversas. Pablo perdió también la esperanza y dice que perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. ¿Cuántos de nosotros en nuestra vida hemos perdido la esperanza de recibir ciertas promesas que Dios nos ha hecho?
¿Cuántos en medio de ver una vida llena de circunstancias adversas, de cosas contrarias, perdemos la esperanza y decimos, no, yo lo que creo es que ya no hay nada que hacer, mi vida va a seguir igual, todo va a seguir igual, no van a haber cambios, no voy a ver lo que Dios me dijo? Y Pablo, al ver que, como lo dice la palabra textualmente, la tempestad seguía arreciando, dice, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. O sea que Pablo guardaba la esperanza, aún cada día, pero al ver, después de muchos días de no ver el sol ni las estrellas, y ver que la tormenta nada que se calmaba, dice, perdimos al fin toda esperanza para salvarnos. A veces en nuestra vida espiritual perdemos la esperanza. Y no es de condenar, no. Pero es hoy de recibir esta palabra para alentarnos en el Señor. Dice que Pablo se incluyó con los que iban en el barco, con Julio y con todos aquellos 200 y algo de personas. Dice que iban con ellos, ya te lo voy a buscar, dice que iban con ellos, iban más de 200 hombres, iban con ellos, con Pablo en ese barco. Y vemos que en un momento donde la tempestad no menguaba, no paraba, no se detenía, Pablo dice, por fin, dice, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Y aquí es donde quiero detenerme, porque hoy quiero hablarte de parte de Dios. Hoy alguien o en algún momento de tu vida has llegado a perder toda esperanza. Muchos a veces guardamos un poquito, decimos, bueno, de esta salimos. Pero vemos que la situación no se detiene, que las cosas adversas no se detienen, que las cosas difíciles no se detienen. Y esta predicación surge a través de que venimos orando fuertemente, venimos creyéndole a Dios con oposición, con muchas cosas adversas, queriendo poder conseguir el local, queriendo poder tener nuestro propio lugar de adoración. Vemos que ya no solo es el COVID, ya es el paro nacional. Ya esto no solamente se convierte en un paro nacional, sino que se entra una crisis económica. Y uno orándole al Señor, creyéndole al Señor. Y hoy salgo a visitar a un hermano, a darle palabras de aliento porque está pasando por algo difícil. Voy y le doy palabras de aliento, y cuando me entero la moto está botando el aceite, me toca dejarla donde el mecánico. Yo miraba la moto y yo decía, Señor, pero tú sabes cómo está la economía, tú sabes cómo está los apretones que yo tengo en este momento. Y lo que me contesta el mecánico me dice, no hermano, esa moto tiene que dejarla, si usted se pone a andar en esa moto se tira el motor. Y yo miraba la moto, miraba el aceite que estaba derramando, y ahí es donde el enemigo viene a atacarte, y te dice, bueno, pero no estás orando, no estás buscando tanto de Dios. Dios sabe que estás en esta condición, y se va desatando una y tras otra y tras otra y tras otra. Y dice, no, ya se está perdiendo la esperanza. Pablo, al ver que el clima, que la tempestad no menguaba, sino que seguía arreciando, dice, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Y no solo eso, dice que llevaban ya mucho tiempo sin comer. Y así que Pablo se puso en medio de todos y dijo, señores, debían haberme seguido mi consejo y no haber zarpado a Creta. Ay. ¿Sabe a qué me acuerda el apóstol Pablo en este momento? Cuando a usted le dicen que no se meta por allá y usted se mete y le pasa lo que no tenía que pasar, le dicen, se lo dije. Así le pasó a Pablo. Esta gente bien fatigada de la tempestad, de estar luchando, de estar ahí, y Pablo sale con esta joyita. Ay, hermanos, yo les había dicho que no era tiempo de zarpar a Creta, porque se los dije que habían a haber muchos perjuicios y esta pérdida que yo les había dicho. Y vemos que a veces nos pasa en nuestra vida.
Lo que necesitamos son palabras de aliento. Pero viene alguien y nos suelta esa sopa, nos suelta esa negatividad, nos suelta cosas contrarias. Pablito ahí se dejó usar de las circunstancias. Y Pablito se paró no para animarlos, sino para decirles, mire, ustedes por tercos, mire lo que yo les había dicho, que iban a tener muchos perjuicios y pérdidas. Pero brilla algo dentro del apóstol Pablo y le dice, pero ahora los exhorto a cobrar ánimo. Porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Pero mire, esto es lo hermoso de Dios. Esto es lo más precioso de Dios. Escúcheme, Pablo no dice, pero ahora los exhorto a cobrar ánimo porque, Pablo estaba muy animado. No. Porque había sucedido algo especial. Había sucedido algo maravilloso. Y la Biblia nos relata ahí, en el versículo 22 al 23, nos relata que Pablo los exhortó a cobrar ánimo. Y dijo con mucha seguridad, ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Y ahí es donde viene lo divino, lo hermoso de Dios. Que cuando estamos en adversidad, cuando estamos en prueba, en dificultad, dice, porque anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Y me dijo, no tengas miedo, Pablo. Lo que quiere decir esto es que Pablo tenía miedo. El ángel que se le aparece a Pablo le dice, no tengas miedo. ¿Y por qué el ángel le dice que no tengas miedo? Porque lo que no podemos olvidar es que Pablo también había perdido toda esperanza de salvación. Pero ahí es donde viene la mano de Dios. Ese suspirar, como decimos, esa bonanza en medio de tanta tormenta. Y viene Dios con ese amor y le habla al apóstol Pablo y le dice, mire, hermanos, quiero que cobren ánimo. Quiero que cobren ánimo. Y yo hoy me voy a dejar usar como el ángel de Dios, como el enviado. Ángelo significa enviado, mensajero de Dios. Ángelos significa mensajero. Y hoy vengo como el mensajero de Dios a darte esta palabra. Dice que el ángel le dijo, no tengas miedo, Pablo. Tienes que comparecer ante el emperador y Dios te ha concedido la vida tuya y a los que navegan contigo. Entonces el apóstol Pablo ahí sí dijo, así que ánimo, señores, confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. Pablo dijo, estoy seguro que lo que me dijo el ángel va a suceder. No me voy a morir yo, ninguno de ustedes, solo el barco se va a perder. Pero Pablo no siguió dando buenas noticias, sino que dijo, en algún lugar tenemos que encallar. Es como viene como un refrigerio, ¿verdad, iglesia? Ese refrigerio que todos anhelamos y deseamos. Vino el refrigerio. Pero sin embargo, después de un poco de refrigerio, dice la palabra de Dios en el versículo 27 del capítulo 27 del libro de Hechos. Dice, y habían ya pasado 14. Ahí es donde yo le decía a usted que muchos días significaba no. La Biblia nos da el dato de que eran 14 días que estaban a la deriva. Y dice, por el mar Adriático. Cuando a eso de la medianoche los marineros presintieron que se aproximaban a tierra. Y sucedió algo que no quiero detallar ahí, pero entonces son cosas de los que conocen todo lo que significa viajar en un barco. Todos los que conocen las cuestiones que se hacen en un barco cuando va a detenerse, tiran un ancla para que el barco se quede quieto sobre ese lugar. Pero yo no quiero seguir hablando ahí. Dice que estaba a punto de amanecer cuando Pablo animó a todos a tomar alimento. Pero dice que después quiero leerlo textualmente. Dice, echaron la sonda, encontraron que el agua tenía unos 37 metros de profundidad. Más adelante volvieron a echar la sonda y encontraron que tenía cerca de 27 metros de profundidad. Temiendo que fuéramos a estrellarnos contra las rocas, echaron 4 anclas por la popa, y se pusieron a rogar que amaneciera. En un intento de escapar del barco, los marineros comenzaron a bajar el bote salvavidas al mar con el pretexto de que iban a echar algunas anclas desde la proa. Pero Pablo les advirtió al centurión y a los soldados, si estos no se quedan en el barco, no podrán salvarse ustedes.
Así que los soldados cortaron las amarras del bote salvavidas y lo dejaron caer al agua. O sea, la única salida de estas personas, este hombre cortó las sogas y se echó a perder la única salida del barco. Y es cuando en nuestra vida pasa lo mismo. Esto era lo único que podía usar o tener yo para salir de esta situación, pero ahora no tengo nada. Siguen las cosas adversas. Dice entonces, estaba a punto de amanecer cuando Pablo animó a todos a tomar alimento. Dice Pablo, hoy hace ya 14 días que ustedes están con la vida en un hilo y siguen sin probar bocado. O sea, mire, esta gente estaba tan preocupada por sobrevivir a este naufragio que no les importaba si comían o no. Estaban trabajando con tal de poder llegar a algún lugar, a tierra firme y poder esperar que pasara la tormenta. Y dice el apóstol Pablo, todo inspirado, dice, mire su vida, ¿qué es su vida? Que están con la vida en un hilo. O sea, depende de un hilo prácticamente su vida. Y no han comido. Les ruego que coman algo, pues la necesidad lo necesitan para sobrevivir. Ninguno de ustedes perderá ni un solo cabello de la cabeza. Mire lo que hace una instrucción, lo que hace la palabra, lo que hace el aliento de Dios. Pablo cambió de pensar que ya se había perdido toda esperanza. Y después de la palabra de Dios, del encuentro con el ángel de Dios, Pablo era positivo en todo lo que empezó a hablar. Por eso yo quiero hablarte en esta noche. Dios te va a visitar y vas a cambiar ese pesimismo por todo lo que trae cosas buenas. Y Pablo a partir de eso empezó a hablar de una manera animosa, de una manera diferente. Y dice, mire, ya han 14 días, su vida ha dependido de un hilo, está ahí, pero coman, es necesario comer. Y quiero recordarles por qué deben comer. Porque ninguno de ustedes perderá ni un solo cabello de la cabeza. Dicho esto, el apóstol tomó pan y dio gracias a Dios delante de todos. Luego lo partió y comenzó a comer. Todos se animaron y también comieron. Eran en total 276 personas en el barco. Una vez satisfechos, aligeraron al barco echando el trigo al mar. Cuando amaneció no reconocieron la tierra, pero vieron una bahía que tenía playa, donde decidieron encallar el barco como diera lugar. Mire que todo empezó como a darse ese aire. Ya las cosas como están cambiando, pero no, siguen las cosas adversas. Dice que todos cobraron ánimo. Dice que cobraron ánimo. Entonces, dice que vieron como una pequeña bahía que tenía playa, donde decidieron encallar el barco a como diera lugar. Entonces cortaron las anclas y las dejaron caer en el mar, desatando a la vez las amarras de los timones. Luego izaron a favor del viento la vela de proa y se dirigieron a la playa. Pero el barco fue a dar a un banco de arena y encalló. La proa se encajó en el fondo y quedó varada, mientras la popa se hacía pedazos al embate de las olas. Se perdió el momento, iglesia. Ese momento de descanso, de lucidez, de aire que Dios había permitido, se acabó. Porque estos, como dieron lugar, encallaron en cierto lugar, pero cuando hicieron esto dice que encalló, se detuvo, se puede decir que se ancló la punta del barco y otra parte del barco quedó en un lugar expuesto al pegar de las olas, o sea, a la intemperie de las olas. Y dice que esto empezó a despedazar el barco. Los soldados pensaron en matar a los presos para que ninguno escapara a nado. Pero el centurión quería salvar la vida a Pablo y les impidió llevar a cabo el plan. Dio orden de que los que pudieran nadar saltaran primero por la borda para llegar a tierra, y de que los demás salieran valiéndose de tablas o de restos del barco. De esta manera todos llegaron sanos y salvos a tierra. Qué hermoso poder. Hasta aquí cómo va la historia de bien. La historia dice que pudieron llegar y se salvaron los 276 que Dios le había prometido al apóstol Pablo. Una vez en la isla de Malta, ya estaban allí en la isla de Malta, se enteraron que se llamaba la isla de Malta. No sabían, pero
Se enteraron ya estando en la isla que se llamaba Malta. Los isleños nos trataron con toda clase de atenciones. Encendieron una fogata y nos invitaron a acercarnos porque estaba lloviendo y hacía frío. Sucedió que Pablo recogió un montón de leña y la estaba echando al fuego cuando una víbora que huía del calor se le prendió en la mano. Versículo 4 del capítulo 28 dice: al ver la serpiente colgada de la mano de Pablo, los isleños se pusieron a comentar entre sí: sin duda este hombre es un asesino, pues aunque se salvó del mal, la justicia divina no va a consentir que siga con vida. Imagínense donde estos isleños se hubieran dado cuenta de todo lo que padeció Pablo. Ellos solo empezaron a comentar que Pablo y su gente se había salvado del barco, pero catalogaron a Pablo de asesino. ¿Cuántas veces a nosotros nos dice: ese está en pecado, ese tiene alguna deuda con Dios para seguir leyendo mal, no sale de una para meterse en otra? Ya aquí estos isleños se ponen a comentar entre sí, dice: no, este hombre es malo, este hombre debe de ser perverso porque no va a poder escapar de la justicia divina, y la justicia divina no lo va a dejar vivir. Escúcheme esto, iglesia amada. Y aquí es donde le quiero dar el título de la enseñanza. Escúcheme, aquí es donde le quiero dar el título de la enseñanza. Cuando Dios está contigo, cuando Dios, en medio de todo lo que has vivido, lo que has pasado, sigues vivo, sigues ahí caminando, va a suceder algo. Y así es como decía titular esta enseñanza: por causa de lo sobrenatural de tu vida, van a cambiar de parecer. ¿Cómo se llama esta enseñanza? Cambiarán de parecer. ¿Y por qué cambiar de parecer? Porque cuando estos hombres empezaron a comentar entre sí: sin duda este hombre es malo, asesino, pues aunque se salvó del mal, la justicia divina no va a consentir que siga con vida. Pero Pablo sacudió la mano y la serpiente cayó en el fuego, y él no sufrió ningún daño. Escúcheme. La gente, o sea, los isleños esperaban que se hinchara o cayera muerto de repente. Pero después de esperar un buen rato y de ver que nada extraño le sucedía, cambiaron de parecer. Cambiaron de describirlo como un asesino a verlo como un Dios. Yo declaro esto sobre tu vida. Pasarán de comentar sobre ti, sobre tu vida, que estás en pecado, que no has confesado algo, que algo malo está sucediendo, cuando vean que Dios está contigo y que lo que Dios te ha prometido va a suceder. Y dice que estos isleños cambiaron de parecer y decían que era un Dios. Y no solo sucedió eso, sino que después del naufragio, de los vientos contrarios, de las situaciones adversas, de 14 días de no ver el sol ni las estrellas, había perdido la esperanza. Pablo recibe una visitación de Dios, donde le dice que ni su vida, ni la vida de los que estaban con él iba a perderse. Pablo cambió de actitud, y yo declaro en esta noche que tú vas a cambiar de parecer, que tú vas a cambiar de actitud, y hay algo sobrenatural que va a empezar a pasar. Y esta serpiente se pegó en la mano de Pablo, pero Pablo se sacudió la serpiente, y dice que estos isleños, esta gente esperaba que Pablo cayera, se hinchara y muriera, pero cambiaron de parecer y lo empezaron a ver como un Dios. Y no solo lo empezaron a ver como un Dios, sino que empezaron a suceder cosas sobrenaturales. Dice que allí había un funcionario principal de la isla que estaba enfermo, y Pablo oró por él, y no solo oró por él, sino que ese se sanó. Y al ver lo que sucedía, las personas empezaron a acudir a él y eran sanados. Y dice la historia que los mandaron con muchos presentes. Cuando llegó el otro barco por ellos, estos isleños le dieron presentes, les dieron cosas y todo lo necesario para el viaje. Yo creo en el nombre de Jesús
que a causa de lo que va a empezar a acontecer en tu vida van a cambiar de parecer. Yo creo en el nombre de Jesús, Iglesia de Vida para las Naciones, que cuando empiece a moverse las manos de Dios van a cambiar de parecer. Y esto me tocó mucho las fibras de mi corazón, porque han venido sucediendo cosas adversas, pero yo sigo orando, sigo clamando. Me levanto cada día más temprano a clamarle a Dios, pero las cosas sigue arremetiendo esa tempestad contra mi vida, contra mi ministerio, contra la iglesia. Y llegan pensamientos: Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y Dios me da esta palabra y yo la creo. Llegará el tiempo de que cambiarán de parecer. Cambiarán los comentarios. Seguro esa iglesia está en pecado. Seguro el pastor o los líderes o algo para que les esté yendo todo adverso, para que estén soplando tempestades sobre sus vidas y van para atrás. Pero cuando llegue la mano de Dios, cuando llegue la manifestación de Dios, cambiarán de parecer y empezarán a suceder cosas sobrenaturales y cambiarán lo negativo por lo celestial de Dios. Y empezarán a decir: ciertamente este ministerio es de Dios. ¿Cómo pasaron esta adversidad? Pero cómo ahora estamos viendo milagros, sanidades, prodigios, cosas gloriosas. Y yo lo declaro sobre tu vida, iglesia. Pasarás de tempestades que siguen arremeciendo contra ti. Porque Dios te prometió, como le dijo a Pablo: no vas a morir porque es necesario que comparezcas allá. ¿Por qué Pablo no murió? Porque Dios le dice a través del ángel: usted no va a morir porque es necesario que usted comparezca ante el emperador. Yo quiero decirle en esta noche: es necesario que Dios cumpla lo que te prometió. Por eso ninguna adversidad, ningún paro, ningún virus, ninguna adversidad podrá estorbar al plan de Dios. Es más, en la adversidad Dios se va a glorificar en nuestras vidas. Y en muchos lugares que no esperábamos vamos a impactar a causa de que van a ver el poder y la gloria de Dios en nuestras vidas. Te insto, te animo, te llamo hoy a que sigas adelante. Recibe una visitación de Dios para cobrar ánimo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te doy la bendición. Y declaro en esta noche que lo que estás pasando no es para muerte, sino para vida. Que lo que está sucediendo en nuestras vidas no es para muerte, sino para vida. Déjame orar por ti en esta noche. Padre Celestial, en esta noche te doy gracias. En esta noche te doy toda la gloria, precioso Dios. Porque a través de esta enseñanza, Señor mío y Dios mío, harás cosas sobrenaturales. Harás cosas poderosas. Harás cosas grandiosas. Señor, es necesario que se cumpla el propósito. Y no nos va a detener una crisis, una adversidad, un momento de angustia, de tempestad. Solo eso será algo que se añadirá a la historia de lo prodigioso y glorioso que emprendiste en nuestro llamado y en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, le amo en el amor del Señor. Recuerde que mañana estamos en servicio en el lugar físico a las 5 de la mañana, alabando y adorando a Dios. Dios te bendiga. Te amamos en el amor del Señor. Chao, chao.